Esperé un Dios en mis días, para crear mi vida a su imagen, mas el amor, como un agua, arrastra afanes al paso. Me he olvidado a mí mismo en sus ondas, vacío el cuerpo, doy contra las luces. Vivo y no vivo, muerto y no muerto, ni tierra ni cielo, ni cuerpo ni espíritu. Soy eco de algo, lo estrecha mis brazos siendo aire, lo mira mis ojos siendo sombra, lo besa mis labios siendo sueño. He amado, ya no amo más. He reído, tampoco río. Cuando leí por primera vez Encontré un Dios de mis días, de Luis Cernuda, sentí como si alguien me estuviera hablando de un rincón muy íntimo de su vida. Es un poema que no necesita gritar para poder emocionar a la persona que lo lee. Se siente como una confidencia, un secreto que te estuviera contando el propio autor. No es una declaración de guerra y nada por el estilo. Es un texto que habla sobre el tiempo, sobre el sentido de la vida, de las cosas que uno va descubriendo cuando mira para atrás en su propia vida. Te hace pensar en lo importante que es aprender a encontrar el valor en lo cotidiano. Este poema en particular forma parte del libro Con las horas contadas, que Cernuda publicó en el año 1956. Es una obra que pertenece a la etapa final de su vida y su estilo ya es más sobrio, es más maduro, ya no tiene tanta experimentación como en sus comienzos y hay mucha más profundidad en cuanto al contenido que expresan estos poemas. No necesita de adornos excesivos porque lo que quiere está tan humano que desde el propio poema se sostiene solo, no necesita demasiada parafernalia para que tenga reconocimiento. Pero para entender bien este poema hay que saber un poco más sobre quién fue Luis Cernuda y por qué escribió de la manera en la que escribió. Él nació en Sevilla en el año 1902 en una familia bastante conservadora. Él desde joven siente que no encaja, que su sensibilidad, su forma de pensar choca con la rigidez de su entorno, de lo que siente de su familia, de su padre, su madre, etc. Él estudia Derecho, pero se da cuenta de que lo suyo es la literatura. Se une a lo que más tarde fue conocida como la generación del 27, con otros poetas como García Lorca o Alberti. Estos poetas comparten el deseo de querer renovar la poesía española, quieren mezclar lo clásico de la edad del siglo de oro español con diferentes autores, como decir Góngora, quieren fusionarlo con lo moderno y tienen una gran preocupación por lo estético, pero también por lo humano. Pero a diferencia de otros miembros de esta generación, Cernuda se siente siempre más solo, más apartado. Él fue homosexual en una época en la que esto no se aceptaba, y no solo no se aceptaba, sino que era peligroso. Esta condición marca de manera tremenda su obra, porque lo hizo vivir en conflicto con la sociedad, con la religión, incluso con su propia identidad. Él en sus poemas aparece mucho la idea de un deseo que no se puede llegar a cumplir, y cuando se cumple, no es de una buena manera, siempre deja un sabor amargo en la boca, por así decirlo. Bueno, durante la guerra civil él se alinea con los ideales de la república, y cuando esta termina y ganan los franquistas, él se exilia. Vive en múltiples países como Inglaterra, Estados Unidos, pero el que más tiempo vive, el último en el que está, es México. Él nunca vuelve a España. Este exilio no es solo físico, sino que también es emocional. Él se siente separado de su familia, de su patria, de sus amigos, y esto le causa una gran herida emocional que se denota en sus poemas. Se siente desarraigado, por así decirlo. Está siempre buscando un lugar al que pueda llegar a pertenecer. Pero bueno, con el tiempo Cernuda, este lugar en el que necesita pertenecer, lo encuentra en su interior. Es decir, y de esto, en su interior, ¿no? En la propia manera en la que él ve el mundo. Y esto se nota de gran manera en este poema, ¿no? En Encontré en un Dios en mis días, Cernuda no habla de un Dios religioso, no se refiere al Dios cristiano con Padre, Hijo, Espíritu Santo, ni al Dios musulmán, ni a Yahvé, ni ninguno de esos. No habla de la Biblia, ni de las iglesias, ni de las sinagogas. Él habla de algo íntimo, un descubrimiento interior que le da sentido a su propia existencia. Este Dios se puede identificar con muchas cosas, con el amor que se vive, la belleza que se contempla, la experiencia misma o la poesía en sí, que es su refugio durante toda su vida para Cernuda. Él es como si dijera que no necesita un Dios externo, porque él encuentra lo sagrado en lo que él vive, en lo que él siente, en lo que él dice. Es decir, que no necesita cosas exteriores para sentirse completo, ni nada por el estilo. Una cosa que también impresiona bastante de este poema es ese tono de calma o de aceptación.
No es un poema desesperado, no es un poema trágico, como mencioné al principio. Es una reflexión melancólica en la que una persona que pasa por muchas cosas muy trágicas durante su vida, que ha sufrido de gran manera, aprende a valorar esto que ha vivido y cómo lo ha hecho la persona que es. Eso te hace acordar a cuando vos te pones a pensar, ¿no? En tu pasado, decís, bueno, todo este año he tenido momentos muy difíciles, pero al fin y al cabo esto es lo que me hizo la persona que soy hoy, y incluso en lo que ha sido malo ha tenido algo valioso como consecuencia, que es ser la persona que hoy en día sos o soy, y me siento conforme, ¿no? Algo así se puede llegar a entender por este poema. Bueno, el nivel del estilo de este poema es claro, es directo, pero tampoco es que sea simple. Cernuda usa muchas figuras literarias que enriquecen el texto, pero que no lo hacen pesado e inentendible. Él usa la metáfora, que es el Dios en mis días, que tiene muchas interpretaciones, como mencioné previamente. También hay varios encabalgamientos que hacen que los versos se conecten entre sí de manera fluida, para que uno al leer el poema sienta que son pensamientos que fluyen, que no se interrumpen, que uno no está pensando en frenar a ponerse a escribir. Es como si fuera directamente de la mente al papel. También hay anáforas, hay repeticiones de palabras o estructuras que también se repiten, como por ejemplo donde dice: lo miran mis ojos siendo sombra, lo besan mis labios siendo sueño. Es una repetición de la estructura misma, lo que cambian son las palabras en sí, pero la estructura es la misma. Y da un ritmo, una cohesión al poema. Está todo hecho con un lenguaje limpio, sin adornos, y por ende es una cosa simple que puede llegar a entender la persona común, por decirlo de cierta manera. Otra característica de este poema es cómo conecta con temas universales. Es decir, aunque se haya sido escrito por un hombre que en su momento ya era mayor, que fue exiliado y vivía en otra época, hace ya 70 años, lo que dice sigue siendo completamente válido hoy en día. Todos buscamos un sentido para nuestra vida. Todos queremos justificar por qué hacemos lo que hacemos y, bueno, por qué tenemos que soportar ciertas cosas de la vida. Se busque esto en un ser religioso, en uno mismo, en lo que sea. Entonces, también como Cernuda en su momento lo encontró, nosotros podemos encontrar... Disculpa. Podemos encontrar este Dios en nosotros mismos, ¿no? En lo que hemos vivido, en nuestro día a día, en lo que nosotros mismos somos. Cernuda no está idealizando el pasado, diciendo añoro España o añoro mis amigos, mi familia, cómo era mi vida antes de la guerra civil, durante los tiempos de la República. Pero tampoco es que lo rechaza. Es decir, él no dice tampoco yo no quiero pensar en esto. Él piensa en esto, lo acepta con lo bueno, con lo malo, con la República, con la guerra civil, con todo lo demás. Y no sé qué, en todo ese conjunto de cosas hay cosas que hicieron que merezca la pena. Bueno, concluyendo, este poema, Encontré un Dios en mis días, es no solo un poema sobre el tiempo, sobre la memoria, es una especie de declaración de amor a la vida misma, incluso cuando esta vida no ha sido fácil. Es decir, es apreciar lo bueno y lo malo de la vida y saber comprenderlo, de cierta manera. Cernuda nos dice que no hace falta buscar una respuesta en la religión, en Dios, en la Biblia, en lo que sea, sino que lo importante es mirar hacia adentro, a valorar lo que uno vive y reconocer que en todo eso puede haber cosas que valgan la pena. Bueno, espero que le haya gustado este video y muchas gracias por verlo.